Bueno, pues yo solita, yo estoy de manteles largos aquí en estos micrófonos porque estoy a punto de conversar con Jorge Ramos sobre este fantástico libro, Los Presidenciables. Son las entrevistas, sí, incómodas, tal y como lo dice la portada del libro Jorge Ramos, las entrevistas incómodas con los que quieren el poder y con los que ya lo tuvieron. Estas, por supuesto, 6 entrevistas que hiciste a los, digamos, más evidentes por lo pronto hasta el momento, quienes serían los más evidentes suspirantes de los 3 principales partidos políticos. Entrevistas que, por supuesto, como todo lo que tú haces, Jorge, inmediatamente dio nota y levantó todo tipo de comentarios y reacciones. Primero que nada, felicidades, Jorge, por este nuevo libro y gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, te lo agradezco. Cuéntanos, estas 6 entrevistas, que además las hiciste en un periodo de tiempo muy corto, y ya las transmitiste al aire por televisión, y que sin duda alguna en tu muy personal estilo, que es muy característico tuyo de entrevistar, pues a todos y cada uno le sacaste nota, ¿eh? Yo creo que todos tenemos, tú y yo tenemos un lado débil, un punto débil, ¿no? Algo donde nos doblamos y donde a lo mejor no queremos ni siquiera hablarlo públicamente. Gerard Martin, el biógrafo de Gabriel García Márquez, decía que el Premio Nobel de Literatura reconocía que había 3 ámbitos, que tenemos todos: una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Y la vida pública no importa, la vida privada estamos dispuestos a hablarlo un poquito, la vida secreta casi nadie. Estos candidatos presidenciales mexicanos ahora están teniendo que darse cuenta que hasta su vida secreta es parte del proceso electoral. Y en esto me refiero particularmente a Enrique Peña Nieto, un hombre que hace 2 años le pregunté de qué había muerto su esposa y no supo decirme exactamente de qué había muerto. Sí, dijo de esto. Y luego pasaron unos segundos muy incómodos. Hasta yo me sentí incómodo. Yo sabía que había que darle el silencio, pero le dije, bueno, ¿epilepsia? Dijo, sí, epilepsia. Bueno, no. Y luego volvió a corregir. 2 años después lo vuelvo a entrevistar, lleva mucho más preparado, con un resumen médico, y dice que todo era culpa de un lapsus. Todos lo podemos tener. Pero a lo que me refiero es que la vida privada de los personajes públicos en esta época de Twitter y de Facebook y de Internet va a ser sin la menor duda parte de la campaña presidencial. Platicaste, en efecto, con Enrique Peña Nieto, ahorita hablamos de los demás. Enrique Peña Nieto, que hasta ahora sigue siendo el puntero en las encuestas en México. ¿Viste qué diferencias entre esa primera entrevista que ya mencionas, Jorge, y la que le hiciste en esta ocasión, además de que iba más preparado para seguramente también volver a enfrentar esa misma pregunta? La primera vez me encontré a un hombre medio aislado en el Palacio de Gobierno de Toluca, que donde entrabas en la oficina había 2 grandes figuras, una de Benito Juárez y otra de la Paloma, o la Gaviota, más bien. Y de pronto, en la última entrevista me lo encontré con esos 2 asesores más, muchos más jóvenes. Y un hombre que se sabe que va adelante en las encuestas, y además que todo el mundo está esperando que se resbale. Cuando le pregunto al senador Beltrones qué le parecería un presidente Peña Nieto, me dice, creo que sería un gran candidato. De otras palabras, todo el mundo está esperando que se resbale, y quizás donde se pueda resbalar Peña Nieto es en la cuestión personal. Lo más interesante, ahora que mencionas ahorita regresamos con Peña Nieto, pero ahora que mencionas la entrevista de Beltrones, en efecto, lo muy interesante es justo el subtexto, ¿no? Sí. De esa respuesta. Va a ser muy buen candidato. Sería muy buen candidato. Claro, porque es en las formas mexicanas, y alguien que conoce las formas mexicanas es un dinosaurio como él, que él mismo se reconoce dinosaurio, que se reinventó luego como demócrata y ahora quiere ser presidente de los nuevos mexicanos. Me parece que él sabe que tiene que resbalarse Peña Nieto para que él, Beltrones, tenga la oportunidad de llegar a la presidencia, sin la menor duda. Y dice también, tengamos mucho cuidado en dar como presidente del 2012 a Peña Nieto, cuando todos sabemos que faltando más de un año, muchos de estos candidatos se caen, ¿no? Y es cierto, en todos lados. Le preguntabas, por ejemplo, a Peña Nieto sobre Carlos Salinas de Gortari. Le preguntaba... Él es asesor suyo, dicen, no me quiso contestar directo la primera vez, yo tengo la relación con él, la misma que tengo con cualquier expresidente mexicano. Luego me fui más directo, ¿es su asesor? No es mi asesor, dice Peña Nieto. ¿Tendrá algún puesto durante su gobierno? No tendrá absolutamente ningún puesto durante mi gobierno. De alguna forma, Peña Nieto no estaría ahí sin el apoyo de Salinas de Gortari. Cualquier candidato del PRI a la presidencia necesita el apoyo de Carlos Salinas de Gortari. Es una figura fáctica, nos guste o no. Ahora, Salinas de Gortari también puede ser una figura radioactiva para cualquier candidato a la presidencia. O sea, todavía no sabemos si vive como multimillonario y cómo. Yo le he sumado los salarios y
no te da en la forma en que él está viviendo. Y muchos mexicanos recuerdan cómo su hermano se enriqueció durante la presidencia. Bien o mal, pero se enriqueció. Entonces, Carlos Salinas de Gortari sigue siendo un personaje importante y controversial, sin la menor duda, en la política mexicana. Entre estos dos priistas, ahorita vamos con los demás, Sí. entre estos dos priistas, ¿a cuál sentiste mejor plantado cuando los entrevistaste? Beltrones tiene muchísima más experiencia, pero Beltrones no es tan mediático como Peña Nieto. Beltrones no se ha gastado $100 millones como seguramente se ha gastado Peña Nieto en los últimos 5 años para promover su imagen. Y luego yo creo que Peña Nieto sería mejor candidato si se deschongara un poquito, si se despeinara un poco. Tiene ese peinado tipo Ronald Reagan. Paradójicamente. Sí, pero tiene ese peinado tipo Ronald Reagan. Y después de la entrevista, cuando... Aquí en México le decimos Hellboy. Bueno, el Hellboy, pero si el Hellboy lo conocieran, como después me tocó conocerlo después de la entrevista y que empezamos a hablar ya de nuestras cuestiones personales y pidió una Coca-Cola y se sentó y se relajó y se soltó, sería muchísimo mejor candidato que el acartonado que conocemos hasta el ¿Son momento. acartonados los priistas en general? Casi todos. Creo que el más suelto de todos, curiosamente, fue López Obrador, ¿no? Que no pretende ser algo que no es. Pero salvo eso, incluso hasta Marcelo Ebrard es, yo creo que el más académico, casi didáctico. Tú te vas después de una entrevista como si hubieras ido a una clase, te ahoga de datos y después se ha mejorado muchísimo. Su apariencia es la de un candidato a la presidencia y luego te das cuenta que tiene todavía pequeños detalles que no funcionan. Primero, no nada más no es carismático, sino en el momento que cruza la pierna, el pantalón le queda un poco más corto o el calcetín demasiado corto y entonces te está hablando de drogas y le estás viendo la pantorrilla. Son estupideces, yo lo sé, son tonterías, pero un candidato que se tiene que presentar de forma integral ante los mexicanos no va a mostrar la Sería pantorrilla. un asunto de imagen lo que habría que trabajar entonces en el caso de En Marcelo él Ebrard. no creo que contenido, yo creo que muchos creen en que Ebrard ha logrado ser una fortaleza de la Ciudad de México y cuando hablas de la Ciudad de México no le equiparas con Monterrey o Ciudad Juárez, pero al mismo tiempo sí hay un problema de imagen que tiene que empezar a trabajar. Ahí estamos ya en los perredistas, Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles fueron las diferencias sustanciales entre uno y otro que tú percibiste en las entrevistas que hiciste, Jorge? La fundamental es que López Obrador sigue peleando la elección del 2006, todavía. Y Está aunque, atrapado, digamos, ahí. y aunque Ebrard no quiere estar en la misma foto con Calderón, y me lo dijo, a lo mejor han coincidido en algunas cosas, pero no quiere estar en la misma foto. La realidad es que López Obrador sigue peleando la del 2006, está convencido que él ganó la elección, que se la robaron y que hay un complot en México para evitar que llegue a la presidencia. López Obrador para ganar tiene que pelear la elección del 2012, no la elección del 2006. Y la gran diferencia entre ellos es que dicen que una encuesta va a definir quién será el candidato de la izquierda. El problema no es la encuesta, el problema es el universo de la encuesta. A Ebrard le conviene un universo mucho más grande, no solo de perredistas, y a López Obrador le conviene que sea un universo solo de perredistas o de seguidores de izquierda, ¿no? A López Obrador justamente le preguntaste, entre muchas otras cosas, si respetaría el resultado de esa encuesta, ese pacto que tienen AMLO y Marcelo Ebrard. Él te contestó que sí, y yo te pregunto a ti, Jorge, ¿le creíste? A ver, yo entro a las entrevistas solo escuchando lo que me dicen, entonces hay que creerles, ¿no? O sea, dice, no nada más respetaría el resultado, sino le ayudaría a Ebrard a llegar ahí. Yo hasta el momento no veo voluntad política de ninguno de los dos para ceder la candidatura al otro. Por ahora no. El tema de lo que resulta como muy interesante de estas entrevistas que hiciste, Jorge, y que tienes de verdad una vena periodística como pocos. Pero soy el de fuera, ¿eh? Yo creo que eso me ayuda. Venir de fuera, saber, los candidatos saben que yo no tengo partido político. Saben que yo llevo 25 años fuera, que no voy a votar ni por el PRI, ni por el PAN, ni por el PRD, que no diré jamás por quién votaría. Y entonces eso me abre un poco más las puertas que ustedes que están aquí todos los días y que están identificados o con una empresa o con un partido político o con una tendencia o que los están leyendo en los periódicos y que saben más o menos por dónde cojean, ¿no? A López Obrador lo viste atrapado todavía en la elección de 2006. A Marcelo Ebrard lo viste ¿cómo? A Marcelo Ebrard lo vi... Además de lo de las calcetines. Bueno, es poco carismático, es el más académico, es didáctico, no sé, o sea, no estoy seguro si muchos quisieran irse a tomar una copa con él, por ejemplo. Eso no importa, o sea, queremos quizás un presidente distinto, pero
le falta arrastre, sin la menor duda. Y luego hay una contradicción que quizás en el México tan liberal, la Ciudad de México tan liberal, no le llama tanto la atención, pero viviendo en los Estados Unidos me llama la atención que es un candidato que se presenta como católico, pero que al mismo tiempo apoya el aborto, las relaciones entre las personas del mismo sexo, los anticonceptivos. ¿Hay algo falso en alguien que sabe que se tiene que presentar como católico para ganar, no la Ciudad de México, que la puede ganar, pero para ganar Michoacán, o para ganar Guanajuato, o para ganar las partes más conservadoras de la sociedad mexicana? Eso es algo que me brincó. O sea, ¿por qué esta necesidad de presentarse como católico, ¿no? Hace cosas, así empezaste la introducción a la entrevista. Hace cosas, con Ebrard hace Ebrard. muchas cosas. Eso es una cosa muy, muy europea y norteamericana. Estamos hartos los mexicanos de políticos que ofrecen promesas. No, Ebrard hace cosas. Te pone una playa en el Zócalo, te pone un segundo piso, va a un evento, crea todo un evento, un festival de lectura en el Monumento a la Revolución. Te limpia los paseos, o sea, él hace cosas. Entonces quizás los mexicanos queremos a presidentes que hagan cosas y que no nos prometan cosas. Marcelo Ebrard sabe perfectamente. Cuando yo le pregunté si quería ser presidente, me dijo, llevo varios años preparándome para ser presidente y no me queda la menor duda que él ha estudiado eso a profundidad. Oye, pues ahí van entonces la dupla de priistas y la de perredistas. Ahora la que dicen era la caballada más flaca y que parece que ahora busca a fuerza de nombres engordarse un poquito, pero tú entrevistaste de los panistas a Santiago Krill, sí, y a Josefina Vázquez Mota. Porque iban adelante en las encuestas. Calderonista, además, No, pero a ver, ¿quién quiere ser el candidato del presidente de los 40,000 muertos? ¿Quién quiere ser el candidato del presidente que no creó el 1,000,000 de empleos? ¿Quién quiere ser el candidato del presidente del periodo más violento en la historia de México desde la Revolución? O sea, tener el apoyo del presidente en estos momentos no es necesariamente tu mejor credencial. Sí, entonces, creo que esta distancia frente a Calderón es válida. Ahora, todos los panistas caen, desafortunadamente para ellos, en la categoría de los grises, como el ex embajador norteamericano en México, Carlos Pascual, envió en un famoso Wikileaks al Departamento de Estado. Y son todos grises, o sea, si Ernesto Cordero quiere ser el próximo presidente de México, primero que nos explique cómo vivir con 6,000 pesos al mes y enviar a los hijos a la universidad privada, claro, o creerle, como él dijo, que hay ciudades de México más seguras que algunas norteamericanas. Entonces, ¿dónde estoy más seguro? ¿En Monterrey o en Miami? ¿Dónde estoy más seguro? ¿En Ciudad Juárez o en Austin? Yo creo que estos candidatos grises van a pelear mucho para dejar de ser grises, pero están prácticamente todos en la misma... Para ver si se azulan un poquito. O que se pongan verdes o rojos o lo que sea, pero todos son grises. La que tiene la gran oportunidad histórica de cambiar México es Josefina Vázquez Mota. Por ser mujer, por tener la oportunidad de ser la primera mujer en la historia de México de llegar a la presidencia. El problema de Josefina Vázquez Mota es que se tardó casi un minuto en responderme si quería ser presidenta o no. Es decir, tiene un discurso todavía muy burocrático, muy oficialista, y si no sale de ese discurso, no va a poder cambiar la historia. Oye, pero y la entrevista que le hiciste fue fuerte, ¿eh? Le preguntaste su posicionamiento en temas como el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Fue una entrevista fuerte, tratándose de un personaje que ha militado pues toda su vida en el centro derecha de nuestro país, ¿no? Y además que, a ver, estamos en la ciudad más liberal, una de las ciudades más liberales del mundo, la Ciudad de México. Difícilmente en otra ciudad se apoya, y yo estoy con esto, los matrimonios entre las personas del mismo sexo y el derecho de las mujeres al aborto y el uso de anticonceptivos y el ayudar a las mujeres en todo momento, ¿no? Muy bien, pero los panistas tienen una enorme contradicción, o sea, siguen con ideas de hace muchos años, ideas morales viejas, y las siguen defendiendo. Y entonces, ¿cómo vas a ser presidente de una nación tan liberal, tan joven, con ideas tan viejas? ¿No? Son respetables, pero al final de cuentas son ideas que muchos jóvenes mexicanos ni siquiera esbozan, ¿no? ¿Cómo sentiste tú a Josefina y cómo sentiste a Santiago Krill? Lo sentí, ellos saben que van cuesta arriba. O sea, después de 12 años de panismo, están totalmente desgastados y ven muy difícil que en estos momentos queramos... Esa es la pregunta, ¿por qué vamos a querer 6 años de lo mismo? ¿Por qué vamos a querer a otro panista? Cuando el gobierno, el Estado, no nos puede garantizar que no nos maten.
Yo me acuerdo cuando me fui de México hace 25 años, queríamos más libertad de expresión y queríamos trabajos. Y los que no teníamos esto nos íbamos. Pero ahora llego aquí y lo que están pidiendo los mexicanos es que no me maten. Me parece que es patético. Estoy siguiendo muy de cerca las rebeliones de los indignados en España, en Grecia y en Francia, y a mí me indigna que en México no hay un movimiento de indignados cuando tenemos un desempleo o un paro superior en algunos sectores al de España y donde nos están matando. O sea, ¿dónde está esa primavera árabe en México? ¿O dónde está ese movimiento de indignados en México? No lo veo y eso me entristece un poco, ¿no? De las posturas de estos 6 candidatos o precandidatos a la elección presidencial del 2012, Jorge, ¿tú cómo sentiste su posición? Porque además eres muy buen psicólogo, pues, ¿no? Hay que serlo a la hora de entrevistar. ¿Cómo sentiste su posición respecto al tema de la violencia y la lucha contra el crimen organizado en México? Eso es lo peor de todo. Me fui como muy decepcionado porque ninguno de ellos hay una estrategia radicalmente distinta a la de Felipe Calderón. Nos encontramos, todos quieren hacerle también la lucha a los narcos y nadie está ofreciendo nada distinto. Los colombianos entendieron esto mucho mejor que nosotros y me extraña que los candidatos no ofrezcan, como los colombianos, soluciones concretas. Tenemos 2.600 cuerpos de policía, los colombianos dijeron, eso no funciona, tenemos una Policía Nacional. Y los colombianos hicieron una cosa maravillosa. Cuando el narco empezó a controlar las ciudades, empezaron a liberar ciudad por ciudad y carretera por carretera. Yo no veo que podamos liberar Cuernavaca. ¿Qué tal si el gobierno dice, vamos a liberar Monterrey, o vamos a liberar la carretera de Monterrey a la frontera, o vamos a liberar Ciudad Juárez? Eso no lo están haciendo ninguno de los candidatos y son demasiado parecidos a Calderón como para que estemos optimistas. Que en algún momento Calderón lo había intentado con Michoacán, ¿no? O sea, él quería empezar por ahí. Pero imagínate, y se convirtió en el famoso michoacanazo, claro, digamos. No estamos liberando ciudades en México, no estamos liberando carreteras y no estamos pegándole a los narcos donde más les duele, que es en el bolsillo. Que es el brazo financiero, sí, ¿no? Sí, o sea, además del operativo. Cada rato yo estoy en Estados Unidos, agarraron a un gran capo mexicano, y luego a otro, y luego a otro, y luego surgen muchos más. ¿Y luego qué? ¿No? Y luego surgen muchos más. Es como cuando estaban persiguiendo a Osama Bin Laden. Bueno, persiguieron a Osama Bin Laden y surgieron miles pequeños Osama Bin Laden. Así, de la misma forma, aquí en México agarran uno y surge otro, y agarran uno y vuelve a surgir otro. Esta guerra, no podemos decir que tiene éxito, una guerra contra el narcotráfico con 40,000 muertos. Cada muerto es un fracaso. Es como el efecto gota de agua, ¿no? Que crees que la aplastas y en realidad se convierten en 5 bolitas más, y no podemos, ¿y por qué no estamos indignados con los muertos? O sea, en cualquier otro país, hace mucho que hubieran pedido la renuncia del presidente. En cualquier otro país, con 40,000 muertos. O sea, ¿cuántos muertos necesitamos para pedir la renuncia del presidente? O sea, los indignados en España han logrado adelantar las elecciones y sacar del poder a Rodríguez Zapatero de alguna forma. ¿Cómo es posible que en México no hemos logrado hacer algo? O sea, no se trata... Un par de marchas, ¿no? O sea, bueno, lo que pasa es que las marchas me parece muy bien y estoy totalmente a favor de Sicilia y estoy totalmente a favor de lo que están haciendo en la guardería los padres de ABC, ¿no? Pero ¿cuáles son las consecuencias concretas de esas marchas y de esas protestas? Ninguna, absolutamente ninguna. O sea, ¿dónde están los responsables de que hayan muerto tantos niños en la guardería ABC? ¿O dónde están los responsables de las muertes de estos 40,000 muertos, ¿no? O sea, en ningún lado. O sea, la impunidad es terrible. Hoy hubo... De estos 6 que entrevistaste, ¿sentiste alguno como más del lado de los temas de la sociedad? Bueno, sin la menor duda, y no es sorpresa para nosotros, es López Obrador quien tiene más arrastre popular, ¿no? O sea, hay todavía mucha gente, millones de mexicanos que creen que hubo un fraude. López Obrador ha sido quizás el más congruente de todos, vive sin la menor duda de la forma más modesta que todos ellos y ha dedicado su vida a sus ideas. Puede uno estar de acuerdo o no, puede uno criticarlo o no, pero si se trata de estar con los de abajo, hasta el momento ha sido López Obrador. Que no necesariamente significa, que es lo que a él le critican, que tenga realmente las respuestas que puedan encaminar un ejercicio de gobierno. Puede ser no el mejor presidente que pueda tener México, pero al final de cuentas no ganan las elecciones los mejores candidatos, ganan las elecciones el que tenga más votos. Y en la pasada elección, según el conteo oficial, él la perdió. Oye, Jorge, ibas a presentar este libro y luego ya no lo presentaste. ¿Qué pasó? Cuéntanos. No, es que falta. O sea, hay ideas de hacer varios
foros y debates con los candidatos, entonces es cuestión de encontrarlos. Lo que pasa, lo más curioso de todo, es que los candidatos no quieren ahorita estar juntos. Eso es maravilloso. Hay que investigar un poquito más de eso, pero no quieren los invitaste a sí, los pero 6. entonces invitas a uno, pero entonces dice, ok, estoy ahí, pero no quiero sentarme con el otro o con la otra. ¿Quién no dijo? puedo decir, ¿Quién dijo? No, cuéntanos, chismeanos un poquito. No puedo, pero son cosas off the record, pero lo maravilloso es que, lo entiendo, los candidatos quieren publicidad y promoción, pero no quieren aparecer juntos porque no quieren estar en un debate en donde ellos no puedan de alguna forma escoger las condiciones del debate, ¿no? Claro, se están posicionando, pero es fascinante eso. Mira, hazlo tú. ¿Qué fresas les diríamos a los 6? Hazlo tú, invítate a 2 o 3 y verás cómo solo las negociaciones son fascinantes, porque van a decir, bueno, sí va, pero... Solo sí. Solo sí, pero y yo voy a estar ahí espiando, porque cuando se vaya él o ella, entonces nosotros podemos llegar, siempre y cuando haya más de tantas... Es fascinante la política en México. Oye, además de estas 6 entrevistas a los 6 principales precandidatos al 2012, habrá quienes después de su autodestape de esta semana digan, pues falta Cordero. No, pero están allí, hay un capítulo de los otros que no quisieran estar, pero bueno, son todos los grises, ¿no? Ahí se encuentran varios que a lo mejor crecen, ¿no? En los próximos meses y ya queremos ver entonces a Jorge Ramos entrevistándolos, pero trae un dulce adicional este libro editado por Grijalvo, trae un dulce adicional que son las entrevistas con los expresidentes. Son las más ricas, ¿no? Le pregunto a Salinas de Gortari si él vive como multimillonario y le sumas los salarios y no hay manera de explicar cómo vive, ¿no? Y cómo permitió que su hermano se enriqueciera durante su presidencia. Increíble. Cedillo y Salinas de Gortari siguen peleando la crisis del 94. Ellos atrapados en 94. Así como López Obrador atrapado en 2006. Atrapados, ellos atrapados y Salinas en 94. de Gortari peleando por su reputación, ¿no? Me parece sensacional. Y luego al final termino con una entrevista con Calderón antes de llegar a Los Pinos. A Vicente Fox también lo entrevistas. Entrevisté también a Vicente Fox. La entrevista donde le pregunto sobre el Prozac. Y luego al final tengo una entrevista con Calderón en que nos hace las promesas que no cumplió. Antes de llegar a Los Pinos, ese 1,000,000 de empleos que nunca creó, ese gobierno de coalición que nunca se dio, ¿no? ¿Has buscado alguna otra entrevista con Calderón ahora? Sí, pero todavía no se da, ¿eh? Él sabe que si me da la entrevista le voy a tener que preguntar sobre si tiene problemas de salud. El mismo Peña Nieto me dijo, vaya y pregúntele al presidente, creo que se vale. Porque a todos los precandidatos, Jorge Ramos les preguntó qué opinaban de la manta que había colocado Fernández Noroña ahí en el Congreso de la Unión. ¿Se vale preguntar? Yo creo que no hay pregunta, sí. Claro, no hay pregunta. Todos estuvieron más o menos en la misma también la respuesta, ¿no? Entonces, sí, pero por ejemplo, pero López Obrador dice que no se vale, que esas cosas no se valen. En fin, da igual. El caso es que como periodista se vale preguntar todo. Y todos decían que no se valía la manta, ¿no? En eso sí coincidieron, estuvieron de acuerdo los 6. No les gusta, pero ni modo. Es otro México, ¿no? No estamos antes del 2000, no es el México priista. Lo siento mucho, señores, pero vamos a preguntar lo que se nos pegue la gana, ¿no? Pues de eso se trata, ¿no? Sí. De eso se trata las entrevistas. Jorge Ramos con los 6, pues hasta ahorita visuales presidenciales, en las encuestas. A ver qué dicen las otras. Y 4 expresidentes de México, los presidenciales, editorial Grijalvo. ¿Vas a tener, a lo mejor con el público, con los lectores, alguna presentación en estos días? Pero todavía no lo estamos planeando. Quiero ver si puedo... Avisas. Sí, yo les aviso. ¿Cuál de los 10, porque en realidad son 10 entrevistas, a cuál de los 10 disfrutaste más? La entrevista, no al personaje de la entrevista. Mientras más duros, mejores entrevistados. Sin duda, Salinas de Gortari. A Salinas de Gortari. Sí, es un personajazo para entrevistar. Y lo volvería a entrevistar 1 y 1000 veces. Y de los 6, no te voy a preguntar cuál te gusta más o cuál te gustaría que fuera presidente, porque no es... No, ni te lo diría. Sí, prefiero no decirlo. Exacto. Igual, pero tú a cuáles ves más listos para empezar campaña presidencial. Listos. Bueno, obviamente el menos listo, porque no quería decir que quiere ser presidente, es Peña Nieto. Raro, porque es un político joven pero viejo. O sea, joven, el más joven de todos. Como bebesaurios, así les decimos, ¿no? Bebesaurio. ¿No? Sí, puede ser, ¿eh? Pero es joven pero viejo. Tiene todavía formas viejas, ¿no? Así que el menos preparado para empezar es Peña Nieto. Yo creo que el más preparado, bueno, sin la menor duda, los perredistas. López Obrador lleva 6 años preparándose para esta, y Marcelo Ebrard es el que estratégicamente está mejor colocado y más preparado intelectualmente para ser candidato. Jorge Ramos, felicidades por este libro y
Y bueno, siempre siempre una gozada, y te lo digo de corazón y con toda mi admiración, una gozada ver tu trabajo periodístico. Gracias. Y esa vena que tienes como nadie para hacer entrevistas a los personajes políticos, no solo en este caso de México, sino del mundo. Muchas felicidades, Gracias, Jorge. Gracias, Yuridia. Vamos a hacer una pausa. Volvemos.